Hoy te voy a contar una historia que mezcla tecnología, paranoia y un archivo que no debería existir. No es una leyenda urbana, no es una creepypasta inventada para asustar. Es un caso documentado en foros, repositorios digitales y copias archivadas en la red. Todo comienza en 2022. Un estudiante de informática llamado Daniel Navarro buscaba archivos abandonados en servicios de almacenamiento público. Su hobby era encontrar bases de datos antiguas y analizarlas. Una noche encontró una carpeta sin nombre. No tenía propietario visible, no estaba protegida, no tenía fecha de creación clara. Dentro había un solo archivo de texto. Se llamaba Predicciones.txt. Daniel pensó que sería una broma, pero lo abrió. Lo que vio lo hizo cerrar el archivo en segundos. Era una lista de personas reales, con nombres completos, direcciones exactas, fechas y una descripción breve. Ejemplo: Luis Hernández, Madrid. Murió en accidente de tráfico el 14 de abril de 2019. Objeto clave: teléfono Samsung con pantalla rota. María Ortega, Valencia. Murió por fallo cardíaco el 22 de junio de 2020. Objeto clave: pulsera de hospital. Al principio Daniel pensó que era una recopilación de obituarios, pero había un problema. El archivo había sido creado en 2018. Las muertes estaban fechadas después de la creación del archivo. Eso no tenía sentido. Daniel buscó los nombres en internet. Muchos existían. Algunos habían salido en noticias locales. Las fechas coincidían. El archivo parecía haber predicho muertes reales. Decidió compartirlo en un foro de seguridad digital. Al principio nadie le creyó. Pensaban que era una broma elaborada, hasta que más usuarios descargaron el archivo. Uno de ellos encontró su propio nombre. Se llamaba Sergio. Vivía en Barcelona y su dirección estaba exacta, incluso con el piso. El archivo decía: Sergio Molina, Barcelona, murió el 3 de noviembre de 2024. Objeto clave: llave azul con marca triangular. Sergio tenía una llave azul con una marca triangular. Era la llave de su trastero. Comenzó a entrar en pánico. Pero lo más inquietante vino después. El archivo se actualizaba. Cada semana aparecían nuevos nombres, sin que nadie pudiera modificarlo. La carpeta no tenía registro de cambios, no tenía propietario, no tenía historial de edición. Era como si se escribiera solo. Una investigadora digital llamada Laura Quintana analizó el archivo. Descubrió algo más perturbador. Las predicciones no eran genéricas. Incluían detalles imposibles de adivinar, objetos personales, conversaciones privadas, eventos que aún no habían ocurrido. Por ejemplo, una persona listada iba a morir en un incendio doméstico. El archivo mencionaba una tostadora defectuosa marca específica. Semanas después hubo un incendio real. La tostadora era esa marca exacta. Otro caso hablaba de un ataque cardíaco durante una reunión de trabajo. Mencionaba una taza con el logo de la empresa. La noticia local mostró esa taza en una foto del escritorio. La comunidad comenzó a llamar al archivo el archivo de las muertes. Daniel intentó borrar el archivo. No pudo. No tenía permisos, tampoco pudo contactar con el dueño. La carpeta no estaba asociada a ninguna cuenta, como si fuera un fantasma digital. Un día Daniel buscó su propio nombre. Lo encontró. Daniel Navarro Sevilla murió el 17 de agosto de 2026. Objeto clave: micrófono USB, modelo exacto. Daniel tenía ese micrófono. La fecha estaba a 4 años en el futuro. Desde ese momento su vida cambió. Comenzó a grabar todo. Comenzó a evitar riesgos. Comenzó a obsesionarse con el archivo. Pero lo más extraño no fue eso. Un programador del foro descubrió que el archivo contenía metadatos ocultos. Había coordenadas GPS cifradas en cada entrada. Cuando las descifraron, las coordenadas correspondían a lugares donde las personas habían pasado sus últimos días. Hospitales, casas, carreteras. Pero esas coordenadas no eran públicas. Nadie podía haberlas sabido antes de los eventos. La teoría más popular fue que era una inteligencia artificial experimental, quizás una IA entrenada con Big Data que podía predecir eventos con precisión aterradora. Pero hubo un detalle que destruyó esa teoría.
El archivo mencionaba eventos imposibles de predecir, como conversaciones privadas, pensamientos personales escritos en diarios. Una mujer listada había escrito en su diario que temía morir sola. El archivo mencionaba esa frase exacta. Ese diario nunca fue digitalizado. Entonces surgió otra teoría, que el archivo no era una predicción, sino un registro de algo que ya había ocurrido. Pero en otro tiempo, algunos usuarios pensaron en viajes temporales, otros en simulaciones, pero nadie pudo probar nada, hasta que ocurrió el incidente del repositorio espejo. Un investigador clonó el archivo en un servidor independiente. Esperaba detener las actualizaciones, pero el clon también se actualizaba, sin conexión con la carpeta original. Era imposible. El archivo parecía existir fuera del sistema. Un día el archivo añadió una línea que cambió todo. Usuario desconocido observador. Murió mientras analizaba el archivo el 12 de febrero de 2023. Objeto clave teclado mecánico modelo X. El investigador que clonó el archivo tenía ese teclado. Murió ese día por un aneurisma. La comunidad entró en pánico. Muchos dejaron de investigar. Otros continuaron obsesionados. Sergio, el usuario de Barcelona, comenzó a recibir correos anónimos. Los correos contenían fragmentos del archivo y mensajes cortos. No intentes evitarlo, la lista no se equivoca. Sergio contactó con la policía. No encontraron rastros. Las IP eran inexistentes. En 2024, Sergio murió en un accidente exactamente en la fecha del archivo. Las noticias locales confirmaron los detalles. La llave azul fue encontrada en su bolsillo. Daniel dejó de publicar en foros durante meses. Cuando volvió, escribió un mensaje final. Dijo que el archivo había cambiado su fecha. Ahora decía que moriría una semana antes y que había añadido una nota. Observador activo, conciencia detectada. Daniel cerró todas sus cuentas. Nunca volvió a escribir. La historia podría terminar aquí, pero no lo hace. Laura Quintana, la investigadora, decidió tomar un camino diferente. No intentó borrar el archivo, sino entender su lenguaje. Descubrió que los objetos clave no eran solo detalles aleatorios, sino catalizadores. Eran los objetos que de una forma u otra estarían directamente implicados en la muerte de la persona. La tostadora que provocó el incendio, el teléfono que distrajo al conductor, la llave que llevó a Sergio al lugar de su muerte. Laura empezó a investigar los objetos de las futuras víctimas. Contactó a una mujer en Argentina cuya muerte estaba programada para 2025. El objeto clave era un libro de tapas rojas con un pájaro grabado. La mujer confirmó que tenía ese libro, una herencia familiar. Laura le suplicó que se deshiciera de él. La mujer, aterrorizada, lo quemó. Durante meses no pasó nada. La comunidad del foro celebró, creyendo haber encontrado una forma de burlar al sistema. Pero una mañana, la entrada del archivo se actualizó. La fecha de la muerte seguía siendo la misma, pero el objeto clave había cambiado. Ahora era fragmento de cerámica roja en el jardín. Una semana después, la mujer murió al tropezar con los restos de una maceta rota mientras regaba sus plantas. El archivo no predecía un único futuro, se adaptaba, parecía tener una voluntad, un objetivo del que no se desviaba. No importaba cómo intentaras cambiar el camino, el destino final era el mismo. Fue entonces cuando Laura descubrió la peor parte. Analizando los metadatos de nuevo, encontró un patrón oculto en las coordenadas GPS. No solo marcaban el lugar de la muerte, sino que al unirlas en un mapa global, dibujaban una extraña red de líneas que conectaban todas las muertes. Y en el centro de esa red, en un punto que se recalculaba con cada nueva entrada, había un epicentro, un lugar físico en el mundo. Ese lugar era un pequeño observatorio abandonado en el desierto de Atacama, en Chile. Laura nunca compartió este último hallazgo en el foro. Sabía que sería una sentencia de muerte para cualquiera que intentara ir. En su lugar, dejó un último mensaje críptico. No es un quién, es un dónde. Y ya es demasiado tarde. Desapareció de internet, al igual que Daniel. Hoy, copias del archivo siguen circulando en la Deep Web.
Algunos dicen que los nombres actuales son de personas que leen sobre el caso. Otros afirman que sus nombres aparecieron después de comentar en videos sobre el archivo. Si este archivo realmente predice el futuro, entonces significa que todo está escrito. Si no lo predice, entonces significa algo peor, que alguien o algo ya sabe cómo termina cada vida y que está documentando cada final, uno por uno. Ahora dime algo, si encontraras tu nombre en esa lista, ¿leerías la fecha o cerrarías el archivo para siempre?